Les damos la bienvenida a La Hoja Suelta, a este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Hace unos meses estábamos platicando de materiales arqueológicos y también de patrimonios, herencias culturales, pues de diferentes tipos en este programa. Y entre los comentarios apareció un colega arqueólogo que dijo, yo le entro al quite, vamos a hablar de varios materiales de vidrio que algo que no es recurrente platicar en arqueología, aunque en realidad sí es un material muy cotidiano. Le damos la bienvenida a José Trino Escalante, arqueólogo por la UADY, que anda metido desde Mérida, Yucatán. Se autodenomina mapache arqueológico urbano. ¿Cómo estás, Trino? Hola, Libreta Negra, hoja suelta. Buenas, estoy muy bien. Muchas gracias por su invitación. Pues es un gusto que estés aquí para que nos compartas toda tu experiencia como arqueólogo, mapache, arqueólogo urbano que llevas en todos estos años. Es un gusto también que nos vengas a platicar sobre este material que a lo mejor para muchos de los nuestros escuchas no es como algo que asociarían directamente con lo que estudian los ¿Que no arqueólogos. nomás estudiamos piedras? Pues Parece no, que no. no nada más buscamos tesoros, no. Bueno, fuera. No, y entonces aquí vamos a hablar sobre un material que es, como dijo Omar, recurrente en ciertos contextos, en ciertos espacios, y que nos pueden dar datos muy interesantes sobre las sociedades que utilizaron estos materiales. Estamos hablando del vidrio. Y Trino, para empezar, cuéntanos sobre el estudio que se hace con este tipo de material arqueológico y la importancia que tienen dentro de la arqueología. Cuéntanos. Claro, pues es que hay que considerar que al igual que otros materiales arqueológicos, el vidrio presenta una buena oportunidad para complementar informaciones de los contextos en los cuales aparecen, ya que su relativa presencia en ciertas capas estratigráficas o en ciertos contextos, pues también son los indicadores de que el ser humano ha estado ahí, ¿no? Quizá en la vertiente o en la mente de muchos arqueólogos, al hablar de nuestra propia profesión, quizás queremos llegar hasta lo más lejano posible, ¿no? Y está chévere. Pero también no hay que olvidar, o es lo que yo creo que el ser humano en todo el proceso que ha caminado, andado, amado, vivido, pues ha dejado una infinidad de elementos y la cultura material es tan amplia. Y en este caso, para el vidrio, aunque pudiéramos verlo como moderno, pero también es esa evidencia del ser humano, ¿no? En este espacio, aunque sea de un pasado reciente. Y yo digo que como arqueólogo o que me escribo como tal, yo considero que desde el minuto que ya pasó, se puede ver con los ojos antropológicos y arqueológicos. Por lo tanto, el arqueólogo no solo debe retomar las cosas de hace miles de años, sino también a lo mejor del día anterior y todo eso, y ayudar en formaciones o interpretación de los contextos, de las realidades, etcétera. Sí, es efectivamente, justamente una de nuestras escuchas, Maru Bermúdez, que si está viendo este programa le mandamos un saludo, Saludos. nos estaba preguntando qué tan antiguo debe de tener una pieza para considerarla arqueológica y creo que acabas de responder justamente su inquietud. Finalmente, también estábamos debrayando el otro día sobre cuándo ya es el pasado, ¿no? En términos de la física son 6 segundos, 5 segundos, pero arqueológicamente, antropológicamente, pues también lo acabas de mencionar, tiene que ver con los vestigios de hace un momento y pues más bien es como el enfoque que le damos para estudiarlos. Y finalmente sí, aunque sea muy contemporáneo, pues realmente nosotros tenemos ahí injerencia. Platícanos un poco porque para ubicarnos espacial y temporalmente, ¿por qué llamamos a los materiales de vidrio un material moderno y contemporáneo? Bueno, eh, en general el vidrio, o como se está estudiando en la medida arqueológica, parten así como que hay el vidrio natural y el vidrio artificial, ¿no? Que ambos están en la cultura material del ser humano. El vidrio natural entiendo que puede ser
un ejemplo es como la obsidiana. Y el artificial, pues va a implicar ciertos conocimientos técnicos, químicos, artesanales de su elaboración. Y es a lo que más me he enfocado a estudiar, el vidrio artificial. La historia con el vidrio, o sea, nosotros tenemos en la vida cotidiana infinidad de objetos tan normalizados que están elaborados en este elemento. Por ejemplo, lo más inmediato podría ser una pantalla de celular, los vasos, los tarros, las ventanas, y así podemos llegar. Entonces, el vidrio nos acompaña ahorita, pero también nos ha acompañado, al menos desde hace, al menos algunos arqueólogos de Medio Oriente dicen que apareció en el año 2500 antes de nuestra era. Entonces, hay ahí la situación, ¿cómo aparece este? Parece ser que es el resultado ya sea de las escorias de la metalurgia o de la sobrecocción de cerámicas. Todavía hay mucha información para desenredar o más bien aclarar cómo se dio el descubrimiento del vidrio, ¿no? O para conocerlo como acá. Entonces, al menos ahorita las dos ideas son que es un resultado fortuito de cuando se estaba haciendo los metales o la cerámica, porque necesitaban hornos que soportaban gran cantidad de fuego y así se fue dando. Bueno, sabemos que hay evidencia del vidrio, por ejemplo, en muchas partes del mundo, pero lo más que conozco es como que la parte occidental, y lo conozco por la bibliografía, porque así como que hace cuenta saber así el antecedente, ¿no? Hay en Egipto, hay en Roma, hay en Grecia, hay para la época medieval y creo que de la época medieval ya va a estar acercándose hacia nosotros y tenemos vidrio en México, el vidrio artificial, ¿no? Que fue traído desde el inicio del contacto y pues ha llegado hasta nuestros días. Entonces casi son 500 años en nuestro país con este material. Por lo tanto, esa cronología o de esa secuencia del vidrio es así como que vamos a ponerle cerca de 500 aquí en México. Pero a nivel de la humanidad, pues ya vemos que son casi 4000 años, 5000 años, ¿no? Entonces, no es un material tan moderno como quisiéramos pensar, es moderno aquí en México. Sí, Exacto. sí, claro, dentro de nuestras dinámicas de consumo quizá ya lo asociamos en un tiempo más cercano a nosotros, pero pues vemos que tiene presencia desde que aquí en México, desde que existe este contacto con las culturas occidentales, ¿no? Pero pues sabemos que también ha ido cambiando, ¿no? Dentro de su mismo proceso de manufactura y eso también se puede reflejar en los contextos arqueológicos, ¿no? En esta cultura material que se encuentran. Pero Trino, cuéntanos cuáles son como estos materiales vítreos más comunes en los contextos arqueológicos que te han tocado ver. Va. Bueno, partiendo entonces de que el vidrio sí tenemos, todavía lo seguimos utilizando y no lo veamos como algo reciente, basurita, les dicen mucho. Bueno, sí puede ser, pero tiene una evidencia, al menos acá en México, desde hace años. Solamente hay que tener la noción de que lo que tú te puedes encontrar relacionado a un vidrio artificial, pues no tiene que ser inmediatamente de hace 20 años, sino que puede ser incluso de 300 años. Vamos a comenzar. Cuando hay el contacto, llegan en forma de algunas botellas, porque venían así en los barcos, en los navíos, varias cuentas. Y como aquí en lo que es ahora México, la metalurgia impulsó mucho que se establecieran talleres de fabricación del vidrio. ¿Por qué? Recordemos que están en un proceso para obtener metales como plata y el oro, y se necesitaban como que, voy a decir, técnicas o alquímicas, ¿no? Y muchos de esos herramientas se tenían que hacer de vidrio, por ejemplo, embudos, decantadores, ¿cómo se llama? Algunas herramientas. Pero aquí no había, entonces vinieron los maestros artesanos, que también allá la historia de cómo llegaron esos, quién los trajo, cuánto los trajo, es igual impresionante y muy padre. Y pues se establecen en Puebla, en la Ciudad de México. De hecho, hay ciertas calles en la Ciudad de México y Puebla que se llaman como de la calle del horno, o la calle del vidriero o algo así, ¿no? Entonces, están ahí, están acá en un principio del contacto para hacer elementos para la metalurgia, para obtener metales, pero también para servir a las iglesias, ¿no? O sea, como los elementos de ornato, ciertos cálices, copas, elementos de botica, que serían frascos, etcétera. Ahora, el vidrio se establece aquí y tenemos ya luego en los posteriores siglos, pues la demanda de esos materiales, pues se va haciendo cada vez más y pues se va metiendo en varias partes de las poblaciones.
sí es muy importante establecer que en el siglo XIX es cuando hay un boom en la cantidad y diversidad de objetos de vidrio. Ahorita les voy a platicar. Y en el siglo XX también hay mucha diversidad, pero obviamente hay un gran corte, como a nivel de excavación arqueológica, en la cual el vidrio como que baja mucho y empiezan los plásticos, 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 y ahorita vienen otras cosas más, ¿no? O sea, ya ha tocado contextos donde luego aparecen restos de celulares, ¿no? Órale, ya Entonces, te ha tocado excavar celulares. sí, o sea, sí, ahí está. Entonces, vemos que ahí está y pues como esas, los estratos no están mintiendo, claro, sí, a lo mejor pueden estar contaminados o no, pero bueno, ahí está la evidencia. En los objetos de vidrio, ¿qué es lo más común encontrar? Vamos a encontrar botellas en infinidad de formas y vienen desde la época colonial. Claro, va cambiando. Las formas más estandarizadas, a lo mejor lo que tenemos en nuestra mente, puede ser una botella de ciertos productos gasificados o de bebidas alcohólicas, que nosotros ya desde lejos, desde nuestro supermercado, ya sabemos que esa es de esa y ya sabemos esa marca, entonces ahí está en la mente, ¿no? Pero también esa forma tiene un origen que es muy similar, ¿no? En varias partes del mundo y aquí en México pues se van adecuando a esas partes. Después le seguirían los frascos que sirven para contener cosméticos, medicamentos, las ampolletas, bueno, de servicio o de vajilla como vasos, platos, copas, tequileros, mezcaleros, eh, y de vasos también puede haber una gran determinación y forma. Canicas, ventanales, vidrios planos que sirvieron para ventanales, vitrinas, lunetarios. También están los que serían los restos de bulbos o de los primeros bulbos eléctricos que se han encontrado, que va cambiando. Las tulipas de lámparas de gas, ¿no? También están eh, bueno, y otros elementos más decorativos como floreros, jarrones, lágrimas de candelabros, colgantes, infinidad. Incluso hasta cosas así como que uno sorprende. A mí me ha tocado analizar de un contexto de un predio que tenía muchos recursos económicos, tenían ellos una ensaladera o elementos de un tenedor y una cuchara totalmente de vidrio. Entonces dices, o sea, wow, o sea, no es único, pero así como que es el lujo, ¿no? En su momento, ¿no? Dado ya, entonces se les quebró y pues ya lo desecharon propiamente y así, el vidrio es muy, muy, muy versátil. No, y bien interesante. Además, uno no pensaría pues toda esta variabilidad. O bueno, a lo mejor no lo pensamos porque en la actualidad se nos hace muy común verlo. O sea, llegas a tu mueble de la cocina y sacas los vasos y sacas la botella y ya, ¿no? Pero no pensamos sistemáticamente en qué variabilidad, diversidad existe de los materiales. Justamente tenemos como una pregunta recurrente que es cómo se hace el trabajo arqueológico, cómo es que nosotros, para empezar, no buscamos tesoros y no pensamos nada más en los objetos. Entonces, platícanos un poco cómo se estudian estos materiales. O sea, ya nos dijiste toda esta diversidad, incluso de las formas, de los objetos que existen, un poco de sus funciones, los usos, pero ¿qué sucede en esa transición en de que uno los excava, los saca y después qué explicaciones generas con eso? Aunque hay que reconocer que el nivel de México, los análisis de esos elementos no tan comunes, se lo debemos mucho o gran parte a lo que se denomina o lo que podemos entender como arqueología histórica. Que igual ahí es un debate porque, por ejemplo, ¿dónde entra? ¿Por qué clasificar las secciones? Porque está establecida en la ley lo que es el tiempo arqueológico, el tiempo histórico, el tiempo moderno. Pero es una cuestión. Y luego nos agarramos muchas veces los arqueólogos que decimos, esto es arqueología, mientras más prehispánico sea, es la mejor arqueología. Y algunos dicen, no, la arqueología histórica, pues no va, y, o sea, ya sabe, o sea, se va nutriendo, pero yo digo que como mientras veamos desde la arqueología cualquier elemento, en cualquier momento, es la obtención de ese resultado, ¿no? La manera de obtener el dato en una excavación, en una prospección, en un análisis de gabinete, independientemente en qué momento está. Pero sí, le debemos mucho a la arqueología histórica la importancia de analizar los elementos no tan comunes o no tan, que no habían quedado tan interesados, entre ellos el vidrio.
Entonces, se parte de la arqueología histórica que les da elementos detallados a las piezas, ¿no? Sobre todo los arqueólogos históricos buscan elementos completos, pero ya a la luz de ese siglo, las dos décadas del siglo XXI, pues no solamente nos quedamos en los elementos completos, sino también vemos que como en otros materiales, los fragmentos también son indicadores de esos elementos. Entonces, sí se puede analizar todo el material vítreo en común. Aquí en México hay varias propuestas. En el centro del país yo reconozco y he admirado mucho el trabajo del arqueólogo Salas, que tiene un libro sobre los análisis de vidrio en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Ahí tiene una descripción de un cuadro, cómo él fue analizando sus propias variedades, ¿no? Pero también me he basado en lo que han hecho en Cuba, como en Cuba, también en Argentina por Daniel Scharbenson, y en Yucatán de la mano del arqueólogo Rafael Burgos, que es también muy importante arqueólogo que se ha enfocado en los estudios de materiales históricos, ¿no? Viendo esas Antes de peculiaridades. pasar, me genera la duda aquí, justamente platicábamos fuera del aire de pues un poco tu experiencia y tú que te llamas mapache arqueólogo urbano. Ahorita con lo que estás contando, ¿te considerarías dentro de esta arqueología histórica? O sea, como un arqueólogo histórico, No, ¿no? no, me considero más un arqueólogo urbano. Ok. Eh, Que finalmente son contextos pues más, bueno, es hablando, partiendo desde el contexto, no tanto desde el periodo, ¿no? exacto, o sea, he trabajado en la ciudad de Mérida, entonces todo lo que ha salido de la ciudad es lo que ha dado, ¿no? Y el contexto general es la ciudad, explicar cómo va la ciudad. Claro, sí me gustaría alguna vez poder ser un erudito en la arqueología histórica, pero no, la verdad, estoy muy en pañales, se necesita mucho más trabajo y de hecho, incluso yo parto de que, por ejemplo, siento que no tengo esa formación porque mi titulación, mi tesis de titulación fue otra cosa, no es ninguna, no tiene nada que ver con los materiales que estamos hablando. Entonces dije, yo considerando bien la norma, algún día espero poder incidir en algo en la arqueología histórica, pero todavía no, entonces mejor me considero mapache urbano de la ciudad de Mérida, arqueólogo urbano. Entonces, para entender, entonces es lo que... Claro, no, está bastante padre, pero bueno, también para clarificar. Entonces estábamos hablando de los métodos de análisis del vidrio. Ok, sí. Entonces, viendo eso, parte de algo descriptivo. Entonces, lo que hemos hecho acá en Yucatán, sobre todo en los últimos 10 años que he estado teniendo la oportunidad de analizar más de 42 contextos distintos en el estado, que pueden ser provenir de Mérida, de Izamal, de Progreso, del Cuyo, de algunas ex haciendas eniqueneras, tres ex haciendas eniqueneras. Entonces, ante esa variabilidad, como que pude tener la oportunidad de empezar a combinar elementos que podía yo destacar de algunas bibliografías de México, de Cuba, de Argentina, y pues estamos creando un cuerpo acá como que metodológico. Y también tiene sus asegúnes, pero es lo que yo tengo a la mano, con lo que tengo a la mano y con la experiencia de haber analizado miles de fragmentos y elementos. Entonces, eso me ha dado sí esa pauta. Lo que nos interesa mucho en los elementos es, primeramente, podemos saber desde un fragmento hasta su elemento completo, ¿qué es? ¿Cuál es la forma? Me baso así como que la forma principal. Muchas de las formas nos van a decir en un primer acercamiento qué producto pudo tener o para qué actividad humana pudo servir. Después también nos basamos en los colores, aunque eso es muy subjetivo porque no tengo todavía una metodología tan científica para analizar el color. Uno diría, vamos a buscarnos los Munsell, pero los Munsell son para tierras. El vidrio es otra onda. Y también el vidrio la luz va a incidir en los fragmentos de vidrio y cómo tomar. Entonces, básicamente siempre me lo pongo algún objeto a contraluz y ahí me da un tono que en mi mente y en mi catálogo hay tonos muy establecidos de colores, ¿no? Pero mi verde oliva puede ser a lo mejor nada más un verde para otro investigador, ¿no? Entonces ahí es un sesgo y tengo que admitir que nos falta mejor crear una buena estrategia para estar hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, se puede ir.
Otra forma es qué parte del elemento es. Como les decía, a veces los arqueólogos buscan los elementos completos, ¿no? Pero también como pasa en los elementos cerámicos, también los fragmentos nos sí pueden llegar a decir qué objeto o posible objeto es y sí se puede. Aunque esté quebrado tu pieza, dependiendo de la forma, dónde es, el color, tú ya puedes decir, ah, esto debía ser de esta botella o de este frasco. Y luego si tiene otros elementos como inscripciones, etiquetas, la profundidad en la que fue obtenida, pues ya pues vas obteniendo más datos allá, ¿no? Eh, Esa es una parte y, bueno, tengo acá mi chafa, porque si no me olvido. Bueno, determinación, colores, el color, Trino, ¿y los colores qué información nos brindan o para qué los registramos? ok. Muchos arqueólogos incluidos ahí, hemos visto que con el color se protegen los productos que tienen en los interiores si son elementos que resguardaron algún líquido o algún contenido. Porque la mayoría de los objetos de vidrio, al menos los que vamos, van a ser para contener algo, ¿no? El color en una primera instancia va a proteger el contenido en su interior, pero también lo puede exaltar, ¿no? Tenemos colores asociados a bebidas alcohólicas. Dependiendo de la época van cambiando. Por ejemplo, en la época colonial, bueno, para empezar, el vidrio naturalmente, o sea, desde que se hace artificialmente, su color origen es verde, ¿no? Ah, mira, Luego se le no sabía agregan, eso. Muy luego se le interesante. agregan otros materiales. O sea, para hacer vidrio se necesitan tres cosas: sílices, alcaliz y un fundente o un estabilizador. Y hay variadas formas de hacerlo. El arqueólogo Salas en la Ciudad de México, él tuvo la oportunidad de trabajar con maestros artesanos en vidrio y él dice, ah, pues cuando se le aplica potasa, el vidrio va a ser así, cuando se aplica soda, va a ser así, pero yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un maestro, entonces esa parte no la tengo, entonces no puedo identificar si el vidrio es potásico o sódico, que también él sí lo utiliza porque él ya conoce eso, pero yo también ahí me guardo mis segundos porque yo creo que no lo vemos. Pero bueno, el color. Con el color podemos saber qué posible producto pudo contener y también a qué grupo general podemos ponerlo. Los colores verdes, que son los colores originales, les van agregando algún elemento y se van transformando. Se pueden llegar a colorear, a ser transparentes, como los que vemos en Mm. gran parte del día, pero también pueden llegar a ser en azules, en rojos, amarillos, en ámbar, en algunos que podemos clasificar como negros, pero no son negros, sino que son un verde, pero súper oscuro, que así tú lo ves que es negro, pero no, es un verde, o sea, y bueno, los colores verdes son como para bebidas, sobre todo alcohólicas. Los colores transparentes hay que ver en la temporalidad. Pueden servir para elementos de vajillas como vasos, platos, cuencos, tequileros, también como para cosméticos o elementos de botica, de farmacéuticos, pero incluso hasta bebidas, las gasificadas o alcohólicas. Pensemos en una marca, en un tequila. Quizá tenemos dos tequilas que tienen un color y es un nombre, ¿no? La botella. Y otros son completamente translúcidos, pero ahí van, ¿no? Entonces, hay que ver en el contexto. Los ámbar están relacionados para cervezas mayormente, pero también para medicamentos. La idea aquí, por ejemplo, Daniel Shalvenson, el arqueólogo Salas, el arqueólogo Burgos señalan que este color ámbar pues, protege el producto y pues qué mejor proteger tu cerveza, tu medicamento, ¿no? De los rayos del sol, ¿no? Ahí está ligado. Estamos diciendo aquí que las cervezas son curativas. Yo nada más escuché esa parte. No sé Siempre. ustedes. Pongan en los comentarios. Pero de hecho sí, no sé si recuerdan, hace un tiempo en redes sociales estaba circulando una infografía de que muchas cervezas justamente se embotellaban en colores opacos que no dejaban pasar la luz porque bueno, algunas cervezas hacían reacción, ¿no? Y podían cambiar el sabor. Y aquí pues obviamente ya viene la información desde una fuente arqueológica. Entonces, bueno, ya lo saben para el datazo cultural de su cena con amigos y con amistades y con Lo familiares. dice la ciencia. Lo dice la ciencia Lo dice. arqueológica. Y el tiempo también. O sea, sí, ese color se ha empleado en cervezas desde mediados del siglo XIX y todavía sigue, ¿no? El color funciona. Y también en medicamentos. Eh, hay medicamentos como jarabes que necesitaban protegerse a la luz del sol. Y ahorita, pues, también hay ciertos jarabes que tú los compras, pero son empaques plásticos, pero el color es café, ámbar.
Entonces, así como que ahí ves, ahí como que la idea. Y hay otros colores que sí no se aplican porque se aplican más, por ejemplo, a cosméticos o a elementos de botica, por ejemplo, el azul cobalto. El azul cobalto es un azul como de tu azul, de tu polvito azul. No es tan común arqueológicamente encontrarse ese tono. Y usualmente en lo que hemos visto, los contenedores con azul cobalto son para guardar medicamentos muy específicos o para cosméticos. Pero también hay algunos elementos de lujo. A mí me ha tocado analizar una huevera, o sea, una huevera en este color hermoso y azul. Entonces, es muy poco común, como lo va a ser el color amarillo, el color rojo y en fin. Fíjate, te va a pasar el dato porque los últimos años yo me he dedicado a trabajar salvamento arqueológico en la Ciudad de México y el azul cobalto, los frascos de azul cobalto han salido pues en una proporción nada desagradable. Yo creo que te agradaría ver esos contextos Hoy sí. que son particularmente quizá el 80% de lo que yo he detectado en la ciudad. Estoy hablando de contextos de Ciudad de México contemporánea, básicamente, o sea, 1930, 1970, quizá ese corte más o menos, y son de la famosísima leche de magnesia. Frascos de la leche magnesia y es este azul cobalto que si no lo identifican ese es el azul tardis o el azul fuerte como metálico, más o menos, ¿no? Obviamente ya ustedes pueden poner azul cobalto en el Google y ya les va a salir. Yo lo he visto también en perfumes, o sea, ese Ah, sí, color sí, en Exacto. sí. vidrio azul, ese tono azul me remite enseguida a unos perfumes que arqueológicamente no me ha tocado encontrar ni ver, pero seguramente ya se les estará apareciendo a los arqueólogos que se encuentren excavando en estos tiempos y en estos espacios, ¿no? Pero, Trino, ¿qué más podemos ver, por ejemplo, en estos fragmentos o en estos elementos completos en su caso, por ejemplo, sobre los cambios en la manufactura de la industria del vidrio, por así llamarlo? Ah, claro, una de las partes de la metodología también es identificar cómo fue elaborada la pieza. Eso también nos va a permitir tener cronologías relativas, ¿no? Meter el elemento o los conjuntos de las piezas en ciertas temporalidades. En sí, podemos partir de tres grandes grupos. El vidrio que se hace de manera artesanal, por medio ya sea de un soplado libre, o también hay el artesanal apoyado con moldes, pero también hay otro grupo que es el semiautomatizado, es decir, que tiene la manufactura del ser humano apoyada con alguna máquina, y luego está totalmente la automatizada o la maquinaria automatizada. En nuestro país, ¿cómo va? El inicial es el vidrio soplado, pero que inicia desde el contacto que tenemos y las épocas de la colonia, la encomienda de la colonia y todos ellos, ¿no? Y aún hoy en día, en el siglo XXI, aún se sigue haciendo elementos con vidrio soplado. Ya no son los mismos que se hacían hace 400 años, pero se sigue usando esa técnica. Después, en el siglo XIX, aparece mayormente la manufactura semiautomatizada, que tiene ahí su rango cronológico casi de 40, 50 años, pero los objetos que se hacen son de esa época y se distinguen de los objetos hechos de manera artesanal. Y después vienen los automatizados, que son para finales del siglo XIX, los últimos años, pero sobre todo el XIX y hasta la fecha. Todos los elementos quizás que tenemos en nuestras casas están hechos, si son de vidrio, posiblemente vienen de un proceso automatizado. Maquinarias que hacen todo de manera estandarizada a grandes cantidades, ¿no? Todas conviven en sí en este momento. Ahora, en el momento arqueológico, en la excavación, sí vemos cuando aparecen las capas más profundas, pueden tener los elementos elaborados de manera artesanal. Luego, las capas más superiores pueden tener las semiautomatizadas o las automatizadas completamente, ¿no? Entonces, en nivel arqueológico, por eso me gusta trabajar con identificar esos elementos, cómo fue elaborado el elemento, porque nos da esas cronologías o esas relativamente, ¿no? Pero no solo es lo único, sino que también hay que ver el color, la forma, y otras, si tiene alguna marca. Entonces, todo eso a nivel arqueológico se puede checar.
Ok, y por ejemplo, hablando de los otros elementos que se le pueden añadir a los objetos, me imagino que dentro de la manufactura de esta época a partir del siglo XIX, siglo XX, es cuando también se pueden ver como la evolución, ¿no? En cuanto a lo que le imprimen a ciertos elementos como las botellas, ¿no? Cómo va cambiando también la dinámica de la mercadotecnia, ¿no? Porque pues también este elemento está muy presente dentro de este contexto. Sí, así es, efectivamente, no lo pudiste haber comentado mejor, es eso. El siglo XIX es el cambio en la cual en el nivel de vidrio arqueológico hay gran variedad. Empieza una gran variedad de objetos, de elementos, de contextos y después se van perfeccionando, ¿no? Cuando se hace con el vidrio soplado, sí también hay una variedad importante, pero son como que los elementos los mismos, como que no hay cambios. Claro, puede haber agentes en el estudio arqueológico que te digas, pues yo esperaba encontrar este elemento por ser vidrio soplado, pero tiene esta cosa. A lo mejor es el artesano que le agregó algo, pero es otro estudio y es un poco más delicado, ¿no? Pero a nivel de producción entre semiautomatizado y automatizado, tenemos esa gran cantidad y gran diferencias de elementos. Y es bonito ahí porque muchas veces, como está, creo que inmiscuido en esta dinámica de comprar, vender, llamar la atención, pues los que hacen las patentes de esos elementos, sobre todo las botellas, pues como que cada año o cada ciertos años, pues van modificando su elemento, ¿no? Para hacerlo más atractivo y para que siga funcionando en el mercado. Después hay momentos que se dejan de hacer y el elemento o el producto desaparece. Y vemos que luego la fábrica fue comprada, desapareció, shalala, problemas familiares, pero hay otros que siguen permaneciendo, como ciertas grandes marcas, pero ahí están presentes, ¿no? Entonces, es bonito porque esos mismos elementos, esa variedad, nos va hablando del impacto del consumo humano que ha tenido el elemento, ¿no? En este largo. Claro, yo pienso mucho, por ejemplo, en estas botellas del el soldado de chocolate. Tú me Mm. entenderás. Sí, Bueno, sí, aquí a los amigos de la Ciudad de México les he contado lo significativo y lo nostálgico que es para quienes consumimos esto en nuestras infancias y que ya no se sigue produciendo, ¿no? Y ver las botellas sí me remite como a esta época, ¿no? En las que circuló y nos tocó ser parte de esa dinámica de consumo, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podemos asociar estos materiales a la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? sí. No, pues está buenísimo. La verdad es que me deja pensando muchas cosas. También en paralelo de lo que pueda existir acá, ¿no? En la Ciudad de México. Obviamente uno no se especializa tanto en un material. Bueno, en mi caso no. Yo más bien tendría que hablar desde el vidrio natural porque yo me he movido más en la obsidiana. Pero es un mundo distinto. La verdad es que es totalmente distinto y me quedo pensando, bueno, pues, ¿qué es lo que está diciendo los materiales allá en Mérida, en Yucatán? Porque justamente estábamos platicando fuera del aire, ya 10 años de experiencia en trabajos arqueológicos y de esta arqueología urbana. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué materiales te ha tocado analizar, o sea, qué contextos has identificado en Mérida, alguno que te haya gustado en particular, tu favorito bueno, dinos, ¿qué te ha tocado ver a lo largo de todos estos años de experiencia? Bueno, he tenido la fortuna de poder analizar vidrio, pero también he estado con metales y plásticos. Le digo, por eso me llamo mapache, por todas esas cosas, ¿no? Y obviamente como formación arqueológica, a veces si tu contexto te apareció tu mano de metate, tu fragmentito de obsidiana, porque aquí tenemos fragmentitos, compañero, ahí en la Ciudad de México me imagino que tendrán montones, pero aquí nos emocionamos. Creo que lo más emocionante cuando encuentras tu fragmentito de obsidiana y es porque no es común acá, no es común. Aquí los mayas lo desgastaban hasta acabarlo y en la ciudad encontrar ese pedacito es Alaska. Uh, yo Si hago no, fiesta. lo avientas al costal, dices, ah, Ya sí, tengo muchos de esos. otro, No, uno y ya. no, y No, aquí, no es cierto. No, no es cierto, pero sí es como, ya, la número 1000. Ok, va, la que sigue, ¿no? Un poco sí. no, aquí te sale uno y es así como que ya lo guardas, o sea, así.
porque me ha tocado, o sea, lo cuidas y así, pues que no importa, encontramos monedas. Ah, sí, 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 bueno, bueno, no, pero no, todos los elementos son importantes y les doy el valor que deben ser, ¿no? Y también los faunísticos, y, o sea, no he hecho análisis, pero se recupera, ¿no? Lo único que no he trabajado es lo bioarqueológico. Ahí es la parte que no me ha tocado, pero yo creo que ya eso queda en manos de más especializados, sobre todo por el respeto del ser humano o de los elementos que están. Entonces, es ahí, así no, lo que hacemos es la conservación preventiva a lo máximo que podemos hacer con todos los materiales hasta que llega en gabinete y el tiempo dedicado para su análisis, ¿no? ¿Qué me menciona? Me emociona mucho el vidrio, ustedes lo darán cuenta, pero también el metal y el plástico. Y en los contextos que hemos estado, he analizado contextos que vienen de calles, del centro histórico de Mérida, o sea, pero también de contextos en predios ahora particulares. Algunas casonas históricas que también tienen sus asegúnes, algunas partes que pueden funcionar como que fueron cárceles o al lado de iglesias, o sea, en esos contextos que nos hablan un poquito de la Mérida colonial. Y esa es la parte que más disfruto en nivel de análisis del vidrio, porque no es tan común el vidrio en la colonia, o aparentemente no lo era, pero arqueológicamente está apareciendo y tener ese elemento, pues es muy padre. A mí creo que el elemento que más he disfrutado es el fragmento de analizar un fragmento de una botella globular que por sus características, el contexto, no sé qué, es del siglo XVII, aquí en Mérida. Es el elemento de vidrio más antiguo que he analizado y entonces dije, wow, me ha gustado esto. Es un fragmento, pero yo lo celebro y entonces es lo más antiguo que me ha tocado a nivel de vidrio. Ahora, en los posteriores siglos, el siglo XIX, el siglo XX, también es muy padre porque hay tanta diversidad y muchos productos, como decíamos, como el soldado de chocolate, que era muy común tenerlo en ciertos momentos, que ahorita ya no hay. Entonces, en tu nivel arqueológico, ves esos materiales que estaban ahí y ahorita en el mercado ya no existen. Y también eso también me ha ayudado mucho, me gusta porque sí, una de las cosas que no he dicho es que con el material de vidrio, lo padre es que puedes complementarlo con información histórica, cosa que a lo mejor no pasa con los elementos de la época prehispánica, no siempre, ¿no? Pero aquí tengo la oportunidad de poder consultar cartas, revistas, diarios, hemerografía, documentos. Entonces ahí ya están apareciendo los elementos de vidrio, ¿no? En cartas de aduanas, en cartas comerciales. Entonces ese elemento, mi dato, escrito con mi dato arqueológico, entonces se van complementando bonito. Y a veces tengo el objeto, encuentro el objeto y luego me encuentro con el anuncio publicitario de 1930 y está la misma silueta del objeto que yo tengo a nivel arqueológico. Entonces se van ahí amarrando, ¿no? Eso es lo chévere, pero también implica que hay que hacer una cierta metodología y cierta disciplina. Son muchísimos los periódicos que circulan muchísimas las publicidades y creo que puedes perderte. Los elementos de vidrio van cambiando de acuerdo a sus décadas o sus patentes, ¿no? Entonces, a veces hay ciertos objetos como algunas cremas para manos, por ejemplo, que empiezan con una forma y a lo largo de 30 años van cambiando. Y las publicidades cambiaron con ello. Entonces tú decir, tengo esta forma, que es la última forma, entonces es más reciente, entonces acaba que mi primera forma. Entonces los elementos, los objetos de vidrio se pueden tener la peculiaridad de que incluso puedes fecharlos por décadas o incluso su año exacto de producción o de consumo, cosa que creo que no pasa con muchos materiales arqueológicos. Pero no siempre, pero eso sí, por eso es lo que me emociona, ¿no? O sea, ya. Sí, claro, porque es como poder contextualizar, o sea, ahí sí aplica muy bien, pues cada uno de estos elementos, ¿no? Que es cierto, hay algunos elementos arqueológicos que por sus características intrínsecas, pues no van a conservar mucho de estas propiedades, ¿no? El vidrio, afortunadamente, sí puede conservar
creo que la mayoría o todos sus elementos intrínsecos, ¿no? Entonces esto sí representa pues cierta ventaja, ¿no? Para poder identificar sus componentes, la técnica de su manufactura y creo que es como un poquito más, no quiero decir sencillo, pero el margen de error al inferir, por ejemplo, las funciones, creo que es más reducido en comparación de otros elementos, ¿no? Que a veces nada más hacemos como ciertas inferencias respecto a sus funciones. Entonces yo creo que el vidrio nos deja una infinidad de oportunidades, ¿no? Para poder estudiar estos espacios y quienes los habitaron. Pero me quedo pensando, Trino, por ejemplo, actualmente pues sabemos que hay una producción y un consumo de plásticos de diferentes elementos para la mayoría de las necesidades, ¿no? Que nos dicen que Ujú. tenemos. También tiene que ver con un poder adquisitivo. O sea, porque en el mercado tal vez hay una misma forma de objetos en diferentes materiales. Pienso en plástico y vidrio, pero sale más económico adquirir, por ejemplo, el de plástico que el de vidrio. Y, por ejemplo, el vidrio sí también en algún momento te ha indicado que estuvo dentro de una dinámica de consumo de ciertas personas que tenían cierto poder adquisitivo. Sí, en todos los contextos se puede notar eso. Eh, claro, trabajando en conjunto con otros elementos arqueológicos como la cerámica u otros materiales. Pero sí, el cambio que tenemos ahorita de consumir más plástico tiene algo, a lo mejor que ver, o mucho que ver con lo que puedes adquirir inmediatamente. Y el cambio del vidrio, aunque es muy benéfico para el planeta, porque de todos modos contamina, es que lo podemos reutilizar infinidad de veces, ya sea desde su forma o final, como el producto ya hecho, que lo puedes utilizar varias veces, porque el vidrio lo que tiene es que no va a contaminar del exterior al interior, no entra nada, no se contamina la mezcla. Por eso los frascos de café van en vidrio porque permite que el café siga manteniéndose así. eh, y entonces ahí va. Pero sí hay un cambio en el cual, de la aparición del plástico. En los contextos que hemos analizado, sí hay. En cuanto a los productos, muchos productos de vidrio, usualmente las bebidas alcohólicas, puedes identificar si son de producción nacional o producción norteamericana o de producciones que vinieron de Europa, de África o de Oceanía. Entonces se van dando eso. Entonces así vas diciendo, si este lo tiene, posiblemente su poder de adquisición de ese elemento, pues es más sobresaliente a otros. Y también en cuanto a los objetos utilitarios. Uno pensaría que hay muchísimas cosas de vidrio para la época colonial. Había variedad, pero no en todas las familias hay. O no, al menos aquí en Yucatán, que estamos alejados de mucha parte de la gran dinámica del centro del país donde estaban los vidrieros, pues el vidrio era, yo creo que someramente más escaso. Falta más excavaciones en contextos que estén relacionados completamente en época colonial, pero ahí están apareciendo. Y el poder adquisitivo sí te va mostrando porque hay algunos elementos que solamente se hacen de vidrio ornamental. Entonces, a veces que no todos los predios o no todas las casas tenían ese poder de adquirir tu vidrio para tu jarrón decorativo o tu lámpara de tipo araña para alegrar tu salón. O sea, ahí vemos como que esa parte, ¿no? Sí, sí va dando ciertos énfasis. Ok, y dentro de esta gama de objetos, de fragmentos, de colores, de formas que has visto, ¿cuál ha sido? Bueno, ahí tal vez ya nos diste un ejemplo, pero ¿tienes más elementos que te ha tocado tocar y analizar que te hayan dejado con la boca abierta, Trino? Sí, hay, hay un montón. Uno de los que más celebro es que en la cuestión de envases para bebidas alcohólicas, como vinos, vinos tintos, vinos blancos, hay una estandarización de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de dos formas, de tres formas básicas, ¿no? Y aparece muy rara vez una tercera forma que está relacionado a una producción en Francia meramente, que son las botellas tipo ring, son unas botellas muy altas de vino, muy, muy bonitas. En todos los demás, en todos los contextos aparecen así, este es de Bordeaux, este es de Champaña, este es no sé qué, o sea, se van diferenciando.
Y muy rara vez me ha parecido esta forma. Y digo ahí, ojo, la ausencia de esos elementos, de este tipo de botellas en otros, pues me está diciendo algo. Y a mí, cuando me tocó ver una forma de estas, así eran fragmentos, y después empezó a remontarse y se llegó a la forma casi semicompleta de la pieza, es así de las cosas que más he disfrutado. Porque está muy bonita, es muy rara encontrar. Sí, no está completa, pero digo, es que no es tan común. Uno que ya vio un montón de esos pedacitos, no es tan común este elemento, entonces dije, bueno, esto es como que significativo. Y otros también son las canicas o los utensilios que vinieron de Venecia, ¿no? De la isla de Murano. En el predio donde les platicaba que apareció esos cubiertos hechos de vidrio y tallados en vidrio, en ese contexto era un contexto de una familia muy adinerada en su momento, ¿no? Y en su basura había fragmentos de lo que parecen ser son vidrios ornamentales que vinieron de Murano. Igual no es tan común encontrar. Entonces ahí nos va diciendo que sí, veo mi predio así todo wow, fantástico, y su basura dice que sí, tenían poder adquisitivo. Entonces ahí la evidencia de la evidencia y con la evidencia, ¿no? Y esos fragmentitos igual no son las piezas completas, pero son un fragmentito y dices, ay, ¿dónde estaba el resto? No sé qué onda. Entonces, pero sí ha sido significativo. Los perfumes, los frasquitos de perfumes van cambiando mucho a lo largo de los últimos 150 años, ¿no? Eso aún hoy en día entramos a cualquier tienda departamental y a mí me encanta ver las formas, las imaginaciones que tienen los perfumistas para exponer su producto. Y eso desde épocas antiguas estaba ahí. Tenían que venderlo, tenían que lucirlo, tenían que llamar la atención porque había un montón de variedades. Entonces ahí está. Veamos, entonces yo esas algunas. Pues wow, ya tenemos después de este programa una perspectiva muy distinta de lo que son los materiales vítreos o comúnmente llamados de vidrio. Y pues bueno, cada vez que saquen de su refri su bebida favorita, pueden pensar en la hoja suelta y los materiales arqueológicos. Trino, nos da muchísimo gusto que te hayas pasado por acá. Lamentablemente siempre se nos va el tiempo volando. Pero bueno, definitivamente esperamos que esta plática se extienda y se haga, pues que se multiplique, que se haga más grande. Entonces, ya nada más para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿Dónde te pueden encontrar si les genera más dudas este episodio de la hoja suelta? Cuéntanos dónde Ah, te pueden claro. buscar. Les voy a compartir mi correo electrónico. Si tienen alguna duda relacionada con algún material de vidrio, con mucho gusto podría yo opinar sobre algo, a ver si les interesa. Mi correo es trinoescalante@gmail.com. Y ese es el único medio que tengo ahorita, ¿no? Hay un par de artículos, más bien el año pasado salió un libro donde colaboré con el análisis de material proveniente de una casa que perdón, se llama Una mansión en el tiempo, la casa de la familia Milanés Cabero, que fue editado por Rafael Burgos, Jolly Palomo y Rodolfo Canto, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito del vidrio, del que salió de ese predio, es donde está el vidrio más antiguo que he analizado. Entonces, me imagino que llegará en las bibliotecas ahí porque es de colección científica de Lina. Ah, sí, sí, Entonces, Ah, sí. sí, ah, ok. entonces, hay compañeros, nada más tengo uno, sino, pero lo tengo en digital, ahí se lo rolo. Ah, bueno. Entonces, lo Ah, rolo bueno, y como me imagino, sí se puede, y si me ayudan a poner en un link o en un enlace que ustedes tengan, suban eso, lo podemos subir porque es para eso, es colección científica y se debe promover, ¿no? Claro, no, definitivamente. Digo, de inicio, pues si es de colección científica de Lina, que es una colección muy, muy extensa de trabajos muy específicos de, pues de todo, desde antropología hasta arqueología. Lo pueden encontrar en las tiendas INA, que aquí en la Ciudad de México hay varias. Y si no, pues definitivamente ponemos el enlace aquí en la descripción de este episodio, ya sea en YouTube o por supuesto en su plataforma de podcast preferida. sí, ¿qué tal nos quedó con esto del tema del vidrio, fue todo un descubrimiento de muchos elementos que tal vez no conocíamos, pero ahora los vamos a mirar de forma diferente. Muchas gracias, Trino, por compartirnos tu conocimiento, toda tu experiencia en este espacio de la hoja suelta y pues también a nuestra audiencia. Sigan en todos nuestros canales y nuestras redes y
todos estos contenidos en las principales plataformas de podcast. Compartan los contenidos y pues también háganos sus comentarios y nos escuchamos, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.